A ver, ¿es posible de verdad que una oración de sanidad funcione en cuestión de segundos? Hoy vamos a meternos de lleno en un método de oración basado en la fe que afirma justamente eso. Vamos a desglosar qué significa realmente y sobre todo en qué se fundamenta. Y para empezar a entender todo esto, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es exactamente una oración de fe? Según las fuentes que analizamos, la respuesta no es una fórmula mágica, para nada. Es algo que nace de una convicción, muy profunda. Vale, para entender el método, lo primero es ir a la raíz, a su inspiración divina, porque toda esta práctica se sostiene sobre una creencia fundamental que es crucial entender desde el principio. O sea, el punto de partida es este. La creencia de que la sanidad no es algo que haya que ganarse a pulso. La idea central, y esto es clave, es que ya fue provista a través del sacrificio de Jesús y por lo tanto está disponible por gracia y misericordia. Y aquí, en este versículo de Isaías, está la promesa que lo sostiene todo. Fijaos bien en el detalle, en el tiempo verbal. Fuimos curados. En pasado. Para quienes practican esta oración, esto lo cambia todo. No es una esperanza a futuro, es la declaración de un hecho que ya ha ocurrido. Claro, esta creencia central no está en el aire. Se apoya sobre 4 principios de fe que son los que guían la oración. Vamos a verlos uno por uno para entender cómo encajan. Aquí los tenemos, son como 4 pilares, por así decirlo. Primero, la fe en la palabra. Segundo, la oración persistente. Tercero, el acto de declarar la sanidad. Y por último, la confianza en el poder del Espíritu Santo. Juntos, como veis, son la hoja de ruta de esta oración. El primer principio es la base de todo. La idea es que la oración no puede basarse en lo que uno siente o desea en ese momento, no. Tiene que estar anclada en las promesas específicas que se encuentran escritas en la Biblia. Se trata de tener algo sólido a lo que agarrarse. Y este texto de 1 Juan lo deja bastante claro. La lógica es la siguiente. Si la Biblia afirma que la sanidad es la voluntad de Dios, como vimos en el versículo de Isaías, entonces al orar por sanidad, se está pidiendo algo que ya está alineado con su voluntad. Y por lo tanto, esa oración es escuchada. Y esto es muy interesante. Aquí se redefine lo que es orar. No es una petición rápida y ya está, para nada. Se habla de dedicarle tiempo, un tiempo importante, de entrar en un estado que el texto original describe como meditación. Es un proceso para que la creencia cale hondo, para que se afiance de verdad. El tercer principio es mucho más activo. Es un cambio de chip total. Aquí el enfoque pasa de pedir a declarar. O sea, consiste en usar afirmaciones de fe, en hablar como si la sanidad ya fuese una realidad. ¿Por qué? Pues porque se basa en la creencia de que ya fue provista, como decíamos al principio. Y el cuarto principio es el que cierra el círculo. Es la confianza total, absoluta, en que el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, puede intervenir físicamente y cambiar la situación. Es el componente de la fe en una intervención, digamos, sobrenatural. Muy bien, ya tenemos la teoría, los cimientos. Pero, claro, la pregunta es, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? Venga, vamos a ver la oración en acción paso por paso. La oración empieza con una postura de confianza, que no es lo mismo que una súplica con miedo. Se basa en ese texto de Hebreos que invita a acercarse confiadamente. Ojo, que la actitud inicial es clave. La persona se acerca a un sanador, no a un juez. Justo después, se pone en palabras la base de esa fe. Se declara, de forma activa, la creencia en la promesa de Isaías. La diferencia parece pequeña, pero es gigante. No es un espero que, sino un yo creo que. Esto lo que hace es reafirmar la propia convicción. Y aquí el tono cambia por completo. La persona que ora deja de hablar con Dios para hablarle directamente a la enfermedad. Ojo a esto. Asume una posición de autoridad y le da una orden directa, en el nombre de Jesús. Es un paso de fe superactivo. Después viene un componente mental y verbal muy potente, la visualización. No es solo ordenar a la enfermedad que se vaya, sino que se empieza a visualizar y a declarar el estado de salud que se busca como si ya estuviera pasando en ese mismo instante. Y la oración termina dando las gracias. Pero atención, porque no se da gracias por lo que se va a recibir, sino por lo que, por fe, ya se ha recibido. Se declara que la obra está hecha, sellando la oración con gratitud y con una certeza total. Vale, con todo esto ya sobre la mesa volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué significa eso de en segundos? La clave, como vemos, no está en la velocidad del reloj, sino en un concepto mucho más profundo, la fe sostenida. Y aquí tenemos la definición que lo explica todo. Oración en segundos no tiene que ver con un cronómetro. Se refiere a tener una fe tan arraigada, gracias a un estilo de vida de oración y meditación, que cualquier plegaria, por corta que sea, ya va cargada de toda la convicción y la autoridad.
Entonces, el quid de la cuestión es este. La oración en sí es solo la punta del iceberg. El verdadero poder está debajo, en la profundidad de un sistema de creencias que es constante, que es inquebrantable. Es el resultado, por así decirlo, de un entrenamiento continuo de la fe que permite que una simple declaración tenga un peso enorme. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Más allá de la técnica o de las palabras, lo que nos plantea el material es una pregunta sobre el proceso interno. ¿Cómo se llega a construir y a mantener ese nivel de convicción, esa fe inquebrantable en el día a día? Una pregunta que desde luego va mucho más allá de la propia oración.